es esta sefirá de acá abajo. Es la novena de arriba hacia abajo y es la segunda de abajo hacia arriba. Es esta de acá. ¿Ok? Esa es Yesod, ese es el justo. ¿Ya? Y en la anatomía del alma corresponde a los órganos sexuales. ¿Ya? Todo lo que son los órganos sexuales. Así que vamos a entrar en esta clase en Yosef, que es el justo. Vamos a comenzar igual que siempre con nuestra bendición para bendecir nuestro estudio y protegerlo, que dice así, el Salmo 134. Canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Te te bendiga Hashem, creador del cielo y la tierra. Amén, amén. Marce, tú no puedes levantar las manos. Estás manejando. Justo Hashem me puso en el semáforo para eso mismo, para que lo pueda bendecir. Súper bien. Bien, vamos a recordar un par de conceptos, porque esta es nuestra clase número 9, entonces hemos visto hartos conceptos y quiero que tengan frescos estos conceptos para lo que viene al final de la clase, que vamos a hablar mucho de Yosef. Entonces, en la inmensidad de la infinitud de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que Dios su atributo principal es el dar y él emana la luz infinita, que son las bendiciones. Cuando nosotros recibimos luz, estamos recibiendo bendiciones y estamos recibiendo a Dios. Y lo que nos conecta a nosotros con Dios es nuestra alma. Eso es lo que permite el milagro de que se una algo que es finito, nuestro mundo material, donde está el cuerpo, con algo que es infinito, que es Dios y los mundos espirituales. Entonces nuestra alma es el conector, nuestra alma es el link que tenemos entre nosotros, nuestro mundo físico, material, donde tenemos un cuerpo que va a perecer, que va a tener un tiempo y después se va a deshacer, y nuestra alma que no está sujeto a eso, que es eterna, ¿no es cierto? Y nos permite conectarnos con Dios que es infinito. Entonces, el alma, al igual que una persona, está estructurada de una cierta forma, porque Dios creó todo con orden. Entonces, la primera sefirá de luz, que es esta de acá, ¿ya? Que se llama Keter, corresponde a la voluntad, al deseo. Por eso los cabalistas decimos que sin un deseo de algo, sin la voluntad de hacer algo, no pasa nada. Lo primero que tiene que pasar siempre, en cualquier momento, es tener un deseo. Y esto corresponde al supraconsciente. ¿Ya? Por eso se llama corona, porque está por sobre la cabeza. La cabeza de un rey se corona, ¿no es cierto? Y la corona está por sobre la cabeza. Está arriba de los cerebros. Después del deseo, viene el intelecto, que es la parte de nuestra cabeza, donde está nuestro cerebro. Nuestro cerebro derecho, nuestro cerebro izquierdo y el cerebro central. Esos son los cerebros. Y hemos visto a lo largo de este curso que eso corresponde, se activa, nosotros activamos la luz en nuestro cerebro con el libro del Zohar, que es el libro base de la Kabbalah. Ya lo demostramos que la sabiduría, que es Jochma, que es esta sefirá de acá, más el entendimiento, que es Binah, que es esta de acá, más el amor, que es Gesed, ¿no es cierto? Cuando sumamos nosotros la gematría de estas tres, la numerología hebrea, que es la gematría, nos da el mismo valor de Zohar, que es 212. Después vimos que lo que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, tiene que bajar de alguna forma, se tiene que proyectar al plano emocional, ¿ya? Y para proyectarse al plano emocional, esa luz que es muchísima, porque la luz de los cerebros es la luz del alma, se tiene que estrechar. Es como que tiene que pasar por un embudo, y ese embudo es nuestro cuello. En la morfología cabalista, eso sería nuestro cuello, ¿ya? Entonces, toda esta luz que es inmensa la luz del cerebro y de Keter, que en el fondo donde están todas las bendiciones, va a bajar como un embudo, o sea, se va a tener que estrechar para poder proyectarse en el plano emocional, porque si no, aniquilaría nuestras emociones, no lo podríamos resistir. Entonces se estrecha y pasa al plano emocional. ¿Y cuál es el plano emocional? Son las 6 emociones primordiales que nos enseña la Kabbalah, que son Gesed, que es bondad, amor, benevolencia, Geburah, que es la capacidad de tener fuerza para romper malos hábitos, la disciplina, el rigor, el juicio, para discriminar, es la misericordia, que une en el fondo el amor, armoniza el amor con el juicio, es la persistencia, es la fortaleza espiritual, es el reconocimiento y el agradecimiento, y finalmente es lo que corresponde al fundamento que en el fondo nos permite vincularnos con todas las demás sefirot de arriba y la de abajo, y es una cohesión. Entonces estas 6 sefirot de la mitad, estas 6 luces que corresponden en la morfología cabalista,
lo podemos ver en nuestro torso, serían nuestros dos brazos, brazo derecho y brazo izquierdo, el torso nuestro, donde está nuestro corazón, en el centro, que es el asiento de todas las emociones, y nuestra pierna derecha y nuestra pierna izquierda. Esas son las emociones, por ahí fluyen las emociones. Por lo tanto, si tenemos alguna lesión en algún brazo, o en alguna pierna, o en algún órgano de nuestro torso, ya sabemos que tiene que ver con algunas emociones que no hemos trabajado bien. ¿Ok? Y finalmente viene la última sefirá, que es la número 10, porque si ustedes se fijan, hay 10 sefirot acá, ¿sí? La última sefirá corresponde a la expresión en una acción. Eso puede ser una expresión verbal o puede ser una acción que hagamos con nuestras manos o con nuestros pies. Es como se, en el fondo se manifiesta, en el fondo se va a comenzar a manifestar el pensamiento, la emoción en una acción. Entonces, lo que nos están diciendo los cabalistas es que, ojo, todo deseo, o sea, toda la voluntad de Dios se manifiesta ¿dónde? En la última sefirá, que es el femenino, que es la vasija, la que recibe toda la luz del alma, ¿ya? Y que corresponde, ya sea a la boca, en la parte de arriba, o a nuestros pies. Y los pies son los que nos llevan de una etapa de nuestra vida a la próxima etapa de nuestra vida. Es la que nos lleva por un camino, ya sea de luz o por un camino de oscuridad. Por eso es tan importante. Y por eso el femenino es el que manifiesta la voluntad de Dios. Y les recuerdo a todas las chicas que eso no quiere decir que las mujeres tengan la razón, ¿ya? Solamente que se manifiesta en la vasija, ¿ya? En el femenino. Que se manifiesta la voluntad de Dios. Entonces, vimos que esto es nuestra alma y que es el link con Dios, ¿cierto? Y acá estamos nosotros, en nuestro mundo físico. Entonces, cuando se proyecta la luz del alma sobre nuestro mundo físico, nosotros recibimos las bendiciones. Pero cuando no hay luz en nuestra alma, ¿sí? No podemos tener bendiciones porque nuestra alma no nos puede dar lo que no tiene. ¿Ya? Entonces, el proceso para recibir bendiciones y para hacernos de, en el fondo, abundancia, como el nombre de este curso es Cábala y Dinero, y todos quieren mejorar su situación económica, quieren, en el fondo, mejorar su situación de abundancia. Bueno, para que haya abundancia hay que llenar de luz el alma. Así como uno se tiene que alimentar para poder crecer, vivir y hacer cosas en este plano físico donde estamos en el cuerpo, bueno, en el plano espiritual, el alma también necesita alimentarse. Y por supuesto, el alma no se va a alimentar de un plato de espaguetis o de un helado, etcétera. Se tiene que alimentar de la luz que le emana el Creador. Y esa luz es, en el fondo, de abajo hacia arriba, las enseñanzas de la Torah oral, donde está también la Kabbalah. Por supuesto, están las enseñanzas de los sabios en el Talmud, etcétera. La enseñanza de la Torah escrita, que es nuestra Torah, que son el Tanaj en el fondo. Las enseñanzas del Zohar y de los escritos cabalistas, que son lo que nos va a activar la parte más alta del alma, porque representan los secretos de la Torá, ¿sí? Y finalmente, lo último es la corona, que la corona no tenemos acceso, ¿ya? Por eso es el supraconsciente, pero en la medida que nosotros hacemos esto, nos alineamos con la voluntad divina para que Dios se manifieste ¿dónde? Primero acá, en la vasija espiritual, y después en la vasija física, ¿sí? En nuestro mundo. Si nosotros queremos mejorar nuestra situación, en lo que sea, tenemos que primero llenar nuestra alma de luz. Porque como es arriba, es abajo. Si hay abundancia arriba en nuestra alma, va a haber abundancia acá abajo. Pero si hay escasez acá en nuestra alma, va a haber escasez acá abajo. Ese es el secreto. Entonces, cuando nosotros damos una bendición desde acá abajo, ¿sí? Cuando nosotros damos una bendición desde acá abajo, porque la esencia de toda vasija es recibir, entonces vamos contra nuestra esencia, vamos contra nuestro egoísmo innato. Cuando nosotros damos una bendición y bendecimos a Dios, lo reconocemos, le reconocemos su bendición y le agradecemos, nosotros provocamos automáticamente que se eleve luz hacia Dios. Y eso en el lenguaje poético del Zohar se llama elevar aguas femeninas, ¿sí? En el lenguaje cabalista se llama en el fondo luz retornante, porque estamos devolviéndole a Dios la luz que Él nos da, porque todo emana de Dios. Y eso provoca la bendición desde arriba. Dios automáticamente ve que nosotros lo estamos bendiciendo desde acá abajo, desde lo más alejado, y nos manda automáticamente sus bendiciones. Nos manda la luz directa, nos manda en el lenguaje poético del sol aguas masculinas. Ahí vienen nuestras bendiciones. Por lo tanto, si ustedes quieren recibir, ciertas bendiciones, tienen que primero abrir su dar. Si no abren su dar
no van a poder abrir sus bendiciones. ¿Por qué? Porque se genera un problema de forma espiritual. Dios, su atributo principal es dar. Y la única manera que nosotros podamos recibir sus bendiciones es que igualemos su atributo de dar espiritualmente. Es decir, no podemos recibir egoístamente, tenemos que recibir de alguna forma altruista. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la columna central del árbol de la vida, que es deseo de recibir para dar. Entonces, cuando yo deseo recibir de Dios para dar, automáticamente estoy haciendo una igualdad de forma espiritual, porque ese dar acá abajo se iguala con el dar de Dios espiritualmente y puede fluir la bendición y la recibimos. Pero cuando yo quiero, deseo recibir para mí misma, es decir, egoístamente, la forma espiritual se repele, porque es opuesta. Dios es dar y el egoísmo es deseo recibir para uno mismo. Por lo tanto, se van a repeler y no va a dejar entrar ese egoísmo, no va a dejar entrar la luz, no va a dejar entrar la bendición. Y por eso la gente se empobrece. Por eso se empobrece espiritualmente primero y después materialmente. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma están bloqueando ellos su propia vasija por su deseo de recibir tan fuerte y por no abrir su dar. Entonces hay muchas formas de abrir nuestro dar. La plegaria es una forma de abrir nuestro dar, cumplir los preceptos que nos enseña la Torá es una forma de abrir, en el fondo, de dar. Cuando nosotros hacemos caridad, sea acá, cuando damos el diezmo, cuando, en el fondo, ayudamos a otra gente, todas esas son formas de dar que nosotros estamos dando. Y por supuesto, cuando nosotros hacemos nuestro arrepentimiento. Eso es uno de los dar más importantes que podemos alcanzar. Porque como ya hemos visto en las clases anteriores, el arrepentimiento es el amor llevado a la práctica. Por lo tanto, si ustedes logran con esa conexión para tener esa luz de arrepentimiento, se van a elevar muy, muy arriba, que fue lo que vimos en las clases anteriores, a lugares en que donde los más justos no alcanzan a llegar, porque el penitente que se arrepiente sinceramente de corazón, se acerca muchísimo a Dios, lo tiene muy cerquita de él, y por eso tiene la capacidad de bajar mucha luz para todos los demás acá abajo. Entonces veamos dentro del alma las 10 sefirot, pero en orden de emanación, es decir, cómo las emanó Dios, para recordar esto. Primero emanó Keter, que es la corona, que es el fondo de la voluntad. Después emanó la sabiduría, que es Jochma. Después emanó el entendimiento, que es Binah, acá estamos a nivel del cerebro, de la cabeza. Después emanó la bondad, que es Gesed, el amor, ¿sí? Aquí ya estamos a nivel del brazo derecho. Después emanó Geburah, en el fondo es el brazo izquierdo, que es la fuerza, el juicio. Después emanó Tiferet, que es la misericordia, es la belleza, es la verdad, acá está la verdad, acá está la justicia, la armonía, el equilibrio, por eso está el centro de todo y por eso el corazón es el centro de las emociones, que son estas 6 sefirot del medio. Después emanó Netzach. Netzach es la victoria, es la persistencia, es la fortaleza espiritual, es la capacidad de tener algo duradero, ¿sí? Eso corresponde a la pierna, Netzach corresponde a la pierna derecha. Hod fue emanado después, que es la octava sefirá, de arriba hacia abajo, corresponde a la pierna izquierda, ¿no es cierto? Y corresponde a el esplendor, la majestad de Dios, la gloria de Dios, donde está el reconocimiento, el agradecimiento, humildad también se encuentra ahí, sanación también se encuentra ahí. Después se emana Yesod, que es lo que vamos a estar viendo nosotros en esta clase, que corresponde al fundamentos. El fundamento es lo que sostiene todo, es el principio que sostiene todo el árbol de la vida, hacia arriba y hacia abajo. Yesod sostiene todo esto hacia arriba porque en el fondo él, o sea, en el fondo él sostenía por acá, por este, pero en el fondo él recibe todas estas luces, ¿sí? ¿Para qué? Para otorgárselas a Malhut. En el fondo Yesod sostiene Malhut y él recibe todas las luces del árbol de la vida para poder otorgarlas acá. Entonces el justo en cierta forma está sosteniendo arriba y abajo, ¿sí? Por su posición estratégica. Y esto corresponde a los órganos sexuales de nosotros, en nuestra alma. Y finalmente emana la última sefirá, que es el femenino de todo este árbol, que es la vasija, que es puro deseo recibir y es el reino, donde está la nobleza, el liderazgo, la rectitud, la capacidad de ejercer soberanía sobre nuestra vida, ¿sí? Y esas son las 10 sefirot que componen nuestra alma, las 10 luces que componen nuestra alma. Cuando el árbol está iluminado, que es este, el árbol de la vida es el alma, sí, cuando está iluminado, las bendiciones van a fluir, ¿ya? Pero cuando está bloqueado, van a haber partes oscuras en él, ya sea en la Sefirot o en los senderos,
que van a impedir que la luz fluya bien y por lo tanto eso hace que nosotros no recibamos bien nuestras bendiciones acá abajo. ¿Cuál es el orden de las sefirot en orden de ascensión? Bueno, de abajo hacia arriba, la primera es Malhut, que la acabamos de ver. Es el primer peldaño de esta escalera espiritual. Después viene Yesod, ¿no es cierto?, que es el fundamento. Malhut es el reino, Yesod es el fundamento. Hod es el reconocimiento, el agradecimiento. Netzach es la persistencia, la fortaleza espiritual. Tiferet es la belleza, la misericordia, la verdad, la armonía, la justicia, el equilibrio. Está en el medio, está equilibrando. Geburah es la fuerza y el juicio. Opuesto está el amor, que es Gesed, que es bondad, benevolencia. En los cerebros, más arriba, en la parte de la cabeza, está el entendimiento. Acá está, de esta emanan toda de la sefirá número 8. Esa es muy importante para nosotros en este orden de abajo hacia arriba. La sefirá número 8, que es Binah, que es el entendimiento, que es la capacidad de pensamiento en el alma, ¿sí? Donde está nuestro cerebro izquierdo, emanan todas las bendiciones. Si ustedes quieren bendiciones, este es el Walmart de las bendiciones. De aquí emana la vida, de aquí emana la salud, de aquí emana el fondo la libertad, de aquí emana la alegría, ¿sí? Todo parte del pensamiento, ¿ya? En este pensamiento de acá. Por eso es tan importante. Después viene la sabiduría, que es la semilla del pensamiento, es lo que va a dar, va a dar, es la semilla que va a poder crear el pensamiento, es la percepción, es cuando nosotros tenemos una intuición, cuando tenemos un sueño profético, eso es Jochma, la sabiduría, y finalmente viene Keter, que es la décima, de abajo hacia arriba, que es la voluntad, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, cuando mi deseo está alineado con el deseo de Dios, de manera de manifestarlo ¿dónde? Primero en la vasija espiritual, para después manifestarlo en la vasija física. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un secreto, porque escalera en hebreo se dice sulam. Sulam está escrito, el hebreo se lee de derecha a izquierda, está escrita por una letra Samech, que vale 60, una Lamed, que vale 30, y una Mem Sofit, que vale 40. Cuando yo sumo el valor de estas letras en hebreo, me da una gematría de 130. Esa es la numerología hebrea de Sulam, escalera. ¿Y cuál es la escalera? Bueno, la escalera son todos estos distintos grados espirituales que están en mi alma para poder ascender ¿a dónde? Hacia Dios, para poder retornar desde lo más bajo en el cuerpo hacia Dios. ¿Y cuál es el secreto de esto? ¿Dónde fue esto alcanzado así, pero muy fuerte para todo el pueblo de Israel? En el Sinaí. Cuando Dios entrega la Torá en el Sinaí, lo que nos estaba entregando era la manera de ascender por los peldaños espirituales. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Sinaí se escribe con una Samej, que vale 60, una Yud que vale 10, una Nun que vale 50 y otra Yud que vale 10. Por lo tanto, su gematría es 130, igual que Sulam, escalera, es decir, tiene el mismo peso espiritual y la escalera en el fondo, ¿cuál era? La escalera espiritual era el Sinaí. Por eso es tan importante la entrega de la Torah, porque Dios nos entregó la forma de iluminar en nuestra alma estas 10 luces de manera que las bendiciones fluyan. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Él. En vez de estar alejados, nos estamos acercando a Él. Por eso la Torah te entrega preceptos. Y la Torah escrita, ¿qué corresponde? Corresponde a las emociones. Y la Torah oral corresponde a la acción. Es decir, a estas 7 sefirot de abajo. Eso fue lo que Dios nos entregó. ¿Para qué? Para poder recibir las 3 sefirot de arriba, que es donde está toda la luz. Fíjense, las 7 sefirot de abajo, las 7 sefirot inferiores hacen una carroza, que es el término que usamos nosotros en Kabbalah para cuando tú tienes una carroza es como un vehículo, ¿no es cierto? Un auto sin un conductor no tiene ningún sentido. Pero para que un conductor se pueda desplazar de un lado al otro, necesita un auto, necesita una carroza. Bueno, cuando tú sientas los dos, el conductor y el auto, en el fondo tú tienes una persona que tiene un grado de libertad bastante grande, un grado de libre albedrío bastante grande y puede hacer muchas cosas. Para poder lograr eso en nuestra alma, nosotros tenemos que lograr juntar las 7 sefirot inferiores, que son Gesed, que es el amor, Geburah, que es el juicio, Tiferet, que es la misericordia, Netzach, que es la persistencia, Hod, que es el agradecimiento, Yesod, que es el fundamento, y Malhut, que es el femenino, que es el reino. ¿Sí? Entonces, estas 6 son masculinas, esto es lo que llamamos los cielos en la Torá, esto es lo que llamamos en el fondo el masculino celestial, Akadosh Baruj Hu, y la séptima, que es el Akadosh Baruj Hu, quiere decir el santo bendito sea él,
Y la séptima, ¿no es cierto?, es la Shekinah, que es la gloria de Dios, que es el femenino. Masculino, las primeras seis, femenino, la séptima. Y esta es una pareja celestial. Y como toda pareja tiene que estar unida en el amor. Cuando nosotros tenemos estas siete unidas, nosotros, en el fondo, ¿qué es lo que logramos? Construimos la carroza que va a poder, en el fondo, recibir las tres luces superiores del alma, ¿sí? Binah, Jochma y Keter, que son donde están todas las luces del alma. Sin la carroza yo no logro alcanzar estas tres luces del alma. Aquí es donde está la luz del alma. Por eso es tan importante unir estos siete. ¿Sí? Si yo quiero bendiciones en el mundo físico, necesito tener estas siete luces del alma, estas siete luces inferiores y en el fondo unidas. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la luz de mi alma de las tres superiores, de la triada superior. Keter, que es la voluntad, Josma, que es la sabiduría, y Binah, que es el entendimiento. Dicho de otra manera, tengo que tener es la luz del deseo, la luz de la percepción y la luz en el fondo. Binah es la luz del entendimiento, del pensamiento. ¿Sí? Y eso es lo que va a iluminar todo el alma. Y esa luz, la luz es para nosotros sinónimo de bendición. Por lo tanto, si nosotros creamos bendición acá abajo de sustento, en el fondo lo que estamos haciendo es tratando de jalar luz desde la parte más alta de nuestra alma. Y la única manera que lo vamos a lograr es uniendo las siete inferiores. ¿Sí? Y aquí hay otro secreto. Cuando yo estoy en el supermercado, en el Walmart de las bendiciones, que es Binah, que lo acabamos de ver, ¿sí? Que es el entendimiento, porque Binah recibe la luz de Keter y la luz de Jochma, vienen a Binah, se acumula todo acá. Cuando yo recibo en el fondo, cuando yo estoy en el pensamiento y estoy en este Walmart, que es de las bendiciones, estoy conectando con la luz de Binah, ¿ya? La luz de Binah. Y en hebreo, luz de Binah se dice Or Binah, ¿ya? Or vale 207 y Binah vale 67. Por lo tanto, la suma me da 274. Esa es la gematría de la luz de Binah. Y ustedes se pueden preguntar, ok, si tengo la luz de Binah, que es la luz del supermercado, todas las bendiciones, que es la luz del entendimiento, donde está el pensamiento, y eso está iluminando a todo el resto del alma, ¿ya? Si tengo esa luz, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que yo puedo lograr? Bueno, la Torá nos enseña que hay dos perversos muy grandes que trataron de maldecir al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Uno de ellos fue Balak, que era un mago, ¿sí? Era el rey de Moab, ¿sí? Era un príncipe de Moab. Y Bilam, que era un hechicero. Balak contrata a Bilam para que lo ayude a maldecir al pueblo de Israel y así los puedan en el fondo derrotar. Y estos dos personajes que movían las energías oscuras y que trataron de maldecir a Israel y destruirlo, ¿sí? Cuando yo veo cuál es la numerología hebrea de sus nombres, o sea, su gematría, veo que Balak, ¿cierto?, tiene una gematría de 132, mientras que Bilam tiene una gematría de 142. Si yo sumo esta pareja del mal, ¿qué me doy cuenta? Que su gematría es 274. Es decir, la luz de Binah da vuelta todo el mal que me pueden hacer estos personajes, estos hechiceros, estos magos oscuros, que me pueden tratar de hacer cuando uno está entrando a su tierra prometida, cuando uno está en el fondo. La tierra prometida es un sinónimo espiritual para referirse a una conciencia expandida y en el fondo poder recibir mayor luz de Dios. Entonces, por eso es tan importante la unión de estas siete inferiores para recibir la luz de las tres superiores, especialmente de Binah, que es donde están todas las bendiciones. Entonces, ¿qué nos enseña el Zohar? Les voy a leer esto más o menos rápido porque ustedes ya la conocen. Esto viene de la Biblia hebrea, de la Torá, y dice, en Bereshit, ¿no es cierto?, el día uno de la creación, dice, en el principio creó Elohim, que es Dios, los cielos y la tierra. ¿A qué corresponde eso? Nos dice el Zohar. Corresponde a la sefirá de Gesed, en la morfología cabalista, el brazo derecho, que es la bondad amorosa, el amor, la benevolencia, el cariño, la ternura, la hospitalidad para con Dios. En el día 2, ¿sí? Y ahí tenemos Elohim, que es Dios, que es un sistema completo de conocimiento, ¿sí? Por eso está en un círculo, es una esfera de luz, que es un sistema completo de conocimiento que crea en el fondo otro sistema completo de conocimiento que corresponde al amor, que es Gesed, el día uno. Eso es lo que nos está describiendo la Torá. El segundo día, el día segundo, que dice, dijo Elohim, hay un firmamento en medio de las aguas.
¿sí? Y sigue esto. ¿Qué creó ahí Dios? Creó en el fondo lo que en la morfología cabalista es el brazo izquierdo, que es la fuerza, el juicio, el rigor, la disciplina, los límites y el temor a Dios, ¿sí? Y eso corresponde a otro sistema completo de conocimiento, que es Yeburá. En el día tercero, ¿sí? Dijo Elohim, que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y que aparezca la tierra seca. ¿Qué es? ¿Qué es lo que creó Dios? Creó Tiferet. Tiferet es lo que tenemos nosotros, es nuestro torso y por supuesto donde está nuestro corazón, acá al centro, que es donde está la belleza, la misericordia, la verdad, la armonía, el equilibrio, la justicia. Por eso cuando nosotros tenemos problemas con cualquiera de esas cosas nos afecta a nuestro corazón, porque el corazón es el asiento de todas las emociones. Y ahí está Tiferet, que es un sistema completo de conocimiento, ¿sí? El día cuarto, dijo Elohim, haya luminares la extensión de los cielos. ¿Qué nos dice el sol? ¿Qué significa eso? Creo Netzach, que corresponde a la morfología cabalista, a la pierna derecha, que es donde está la luz de la victoria, donde está la luz de la persistencia, esa que necesitamos nosotros para lograr nuestro objetivo, donde está la fortaleza espiritual, para aguantar los malos momentos, donde está lo que es durable, lo que es perdurable. Y de nuevo, es un sistema completo de conocimiento. En el día quinto, la Torá nos dice, y dijo Elohim, produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida, y aves que vuelan sobre la tierra en el firmamento abierto a los cielos. ¿Qué es lo que creó Dios ahí en el alma? Creó la luz de Hod, que es el esplendor, la majestad, la gloria, la capacidad de agradecimiento y reconocimiento de Dios, la humildad, ¿sí? Es otro sistema completo de conocimiento. Y si ustedes se fijan, aquí lo que estamos haciendo es, estamos creando una flor que se llama la flor de la vida. Después, ¿qué más dice Dios? Dice, en el día sexto, que es el día que culmina la creación, Dios trabaja 6 días. En el día sexto, dijo Elohim, produjo la tierra criaturas vivientes según su especie. Y el día sexto es el día que Dios crea el hombre. Por lo tanto, la guinda de la torta, la corona de la creación, es la creación del hombre. Todo lo que Dios crea antes es para la elevación espiritual del hombre, porque el hombre es lo más importante para Dios en la creación. ¿Y qué es lo que crea Dios en el día sexto? La luz de Yesod, que es el fundamento, que es la luz de cohesión, de vinculación, es el orden, es donde está el pacto de la circuncisión, y de donde emana la paz. Si nosotros queremos paz, tenemos que trabajar por limpiar y rectificar la sefirá de Yesod. Y de nuevo, es otro sistema completo de conocimiento. Y la Torah sigue en el capítulo 2 y nos dice quedaron concluidos los cielos y la tierra. Aquí están los cielos, ¿sí? Y la tierra, y todo lo que contienen. Bendijo Elohim al día séptimo y lo consagró, es decir, lo bendijo 2 veces. ¿Y qué es Malhut? Malhut es el reino, es la vasija, es lo que va a recibir toda esta luz, todos estos sistemas de conocimiento que acabamos de mostrar acá, los va a recibir entero Malhut como luz, como bendición. Los va a seguir conectando con su nobleza, con su liderazgo, con su capacidad de ejercer sobre ellos. Por eso hacemos la bendición en Shabbat con una copa que representa una vasija, que representa el femenino, que representa la matriz femenina, ¿sí? Su útero, en el fondo, ¿para qué? Para recibir la luz de estos 6 sistemas de fondo de conocimiento que se generan acá, que son, representan los 6 días de la creación, y que van a llenar de luz al femenino que no tiene nada, ¿sí? Y es ahí donde recibe las bendiciones. Y eso es la importancia de, en el fondo, de guardar el fondo del reposo en el Shabbat, porque en el día de Shabbat, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está brillando la luz del pensamiento a través de los 6 días de la creación, es decir, está brillando la luz del pensamiento a través de las 6 emociones primordiales para el alma de manera que la reciba la séptima, que es la vasija, que son en el fondo nos representa a nosotros. Veámoslos con los artefactos sagrados que estaban en el tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moshe que se construyera un tabernáculo, en el fondo, para que Dios tuviera un lugar donde posarse. Cuando yo lo veo con la menorá, y el candelabro, este candelabro de fondo de 7 brazos, nosotros lo podemos apreciar de la siguiente forma. Tenemos que, ¿qué te dice la Torah? En el principio creó Elohim, o sea, Dios creó en el fondo a través de Binah con el pensamiento, ¿sí? Ese es el primer sistema de conocimiento, que está muy arriba, ¿sí? Después, y por lo tanto, en el candelabro se prende el vigía, que en el fondo la vela central. Después que dice, viene el día uno de la creación, que es el amor. Se prende al lado derecho, porque el amor está a la derecha, es dar. Después viene el día 2, que es la fuerza, el juicio, que es Jehová.
Eso está a la izquierda. Por eso se prende la vela de la izquierda, que es Geburah. Después viene el día 3, que es columna central, ¿no es cierto? Que es Tiferet, que es la misericordia. En este lado va a estar a la derecha. La misericordia se va a cargar siempre hacia la derecha, hacia el dar, hacia el amor. Después está el día cuarto, que es Netzach, que es la persistencia, la victoria, es la fortaleza espiritual. De nuevo, eso también está a la derecha. Se prende esta vela de acá, que es la más apartada del lado derecho. Y finalmente vienen el día quinto, que es Hot, que es el agradecimiento. Eso corresponde a la izquierda, ¿sí? Se prende esta otra vela de acá, del lado izquierdo. Y la última es el sistema de conocimiento, que está en el sexto día, que es Yesod, y se prende la última vela, ¿no es cierto?, de la menorá. Y ese es el significado de la menorá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La base del candelabro representa Malhut, representa la tierra espiritual, la vasija que va a recibir todas estas 7 luces. De la misma forma que acá, la copa, que en el fondo representa el femenino, va a recibir estas luces que son todas las luces de los 6 días de la creación y del el fondo del pensamiento que se manifiesta a través de los 6 días de la creación para iluminarse, para llenarse de luz, para llenarse de bendición. Aquí están nuestras bendiciones, queridos. ¿Ya? Es lo mismo que por eso Dios les pidió que prendieran este candelabro a los sacerdotes, para conectar aquí a Israel con su alma. Veámoslos en el alma que acabamos de ver el árbol de la vida. Cuando Elohim crea, ¿quién está creando? Está creando Dios a través de la facultad del pensamiento. Y esa está acá, en Binah, ¿cierto? Donde está el entendimiento, la Teshuvah, que es el arrepentimiento sincero, la alegría, la vida, la abundancia, la libertad. Eso es Binah. Es la octava sefirá de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan? Y después viene, crear el fondo, está el intelecto, que son Chokhmah y Dat, que es el conocimiento. Todo esto forma parte de las luces, ¿no es cierto?, que van a bajar hacia las emociones. Y por supuesto está arriba de todo esto la voluntad divina, que es Keter, el supraconsciente. Y Dios crea después las emociones en el alma. Crea el primer día, que es el amor. Ahí está el amor, la columna derecha, la columna que está a la derecha. Crea el juicio, que es Geburah, que es un sistema de conocimiento completo, que está a la izquierda. Después crea Tiferet, que es la columna central, que en el fondo es la misericordia, que es lo que va a armonizar el amor con el juicio, que son dos opuestos, lo armoniza la misericordia, lo armoniza la verdad. Después crea Netzach, que es la persistencia, es la fortaleza espiritual, que está a la derecha, que corresponde al fondo de la pierna derecha. Después crea Hod, Hod que es el agradecimiento, es el reconocimiento. Corresponde a la pierna izquierda, ¿sí? Ahí está Hod, corresponde a la pierna izquierda, el agradecimiento y el reconocimiento. Y finalmente, el último sistema de conocimiento está en el día sexto, que es Yesod, que corresponde al fundamento, ¿sí? A la paz, la cohesión, la vinculación. Eso es Yesod. Y acá está nuestra alma, las 6 luces de los 6 días de la creación, día uno, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, y el pensamiento que usó Dios para crear esto, que está en Binah. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se despiertan estas seis emociones, ¿sí? Que son, en el fondo, corresponden al corazón, al árbol de la vida, a la Torá escrita. ¿Para qué? Para que en el fondo Dios descanse y aparezca el día séptimo, que es el día del Shabbat, que corresponde a Malhut, que es el reino, que es la vasija que va a recibir todas estas luces. De nuevo, es la manifestación de la acción, es decir, todo esto que es la voluntad divina se va a manifestar cuando Malhut reciba la luz. Una vez más, la luz de los 6 días de la creación, que son en realidad 6 sistemas de conocimiento completo, que están llenos de luz, que son la manera como Dios proyecta su pensamiento, que es una luz muy elevada a través de las emociones, para que Malhut se llene de luz, para que la vasija se llene de luz, es decir, nosotros nos llenemos de luz. ¿Sí? Y por eso, cuando nosotros damos y reconocemos este trabajo espiritual, cuando respetamos el Shabbat, lo cuidamos, en el fondo como enseña la Torah, y le damos bendiciones, bendecimos a Dios por todo lo que nos dio en estos 6 días de trabajo, de esfuerzo, donde nosotros estamos trabajándonos espiritualmente, Dios nos manda bendiciones y nos llena, que es esta luz. Nos llena de toda esta sabiduría, de estos 6 sistemas de conocimiento que en el fondo están llenos del pensamiento de Dios, llenos de Binah. ¿Y eso que nos va a dar? Nos va a dar todas estas luces, nos va a dar todas las bendiciones, que es el supermercado de bendiciones, y nos va a dar la capacidad de arrepentirnos. El arrepentimiento en hebreo se llama Teshuvah, y Teshuvah quiere decir retorno, retornar a Dios. Por eso es tan importante. Mientras más cerca de Dios, que es infinito en su abundancia, más cerca de la abundancia vamos a estar. Mientras más lejanos a Dios, más en la oscuridad vamos a estar y más lejanos de la abundancia vamos a estar.
Entonces veamos, vimos en las clases pasadas, al fondo, a los tres patriarcas y qué representaban el alma. Vimos que primero vino Abraham. ¿Y qué le pasó a Abraham? Había hambre en la tierra y por eso tuvo que descender a Egipto. Después viene su hijo, Isaac. ¿Y qué nos dice la Torá? De nuevo, hay hambre en la tierra. O sea, se repite la misma historia. El hijo tiene que vivir la misma situación que el padre vivió, ¿sí? ¿Y qué es lo que le ocurre a Isaac? Bueno, Isaac no tiene que bajar a Egipto porque Dios le pide que no baje a Egipto, pero sí tiene que irse a donde está hoy día Gaza, que es donde está el reino de los filisteos, ¿sí? Donde está Abimelech, que era Abimelech es el título del rey de los filisteos, así como Faraón el título del rey de los egipcios. O sea, Isaac también vio la situación de hambre y tiene que ir a, en el fondo, a donde están los filisteos, a trabajar espiritualmente. Así como Abraham tiene que descender a Egipto, trabajar espiritualmente en la tierra de Egipto, Isaac tiene que ir para trabajar espiritualmente la tierra de los filisteos. ¿Sí? ¿Qué pasa con su nieto? El nieto de Abraham, que es el hijo de Isaac, que es Jacob. Jacob, en el fondo, que experimenta es lo mismo, tiene que vivir la misma situación. Y el hambre era grande en la tierra. ¿Y qué ocurre? Jacob tiene que bajar con toda su casa, con todos sus hijos, con todas sus mujeres, con todas sus nueras, con todos sus nietos, tiene que bajar con todas sus cosas. ¿A dónde? A la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque había demasiado hambre. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que su abuelo, Abraham. Trabajar la tierra de Egipto espiritualmente. De hecho, ahí bajan como una familia, una gran familia, y Dios los transforma en un pueblo durante el exilio en Egipto. Entonces, si ustedes se fijan, se está repitiendo la situación de vida, tanto para Abraham, que es el abuelo, para Isaac, que es el hijo, como para el nieto, que es Jacob. Los tres tienen que enfrentar un hambre que hay en la tierra, ¿sí? Esta situación espiritual de hambre en la tierra. ¿Qué quiere decir hambre en la tierra espiritualmente? Porque ustedes se lo pueden imaginar como que la tierra no está produciendo físicamente, pero hambre en la tierra quiere decir que no hay luz. No hay luz espiritual y no hay luz espiritual porque hay mucho pecado, ¿ya? Porque hay mucha desconexión de la luz y eso trae oscuridad, trae mucho juicio. Entonces, el abuelo, el hijo y el nieto experimentan lo mismo y son como canales que usa Dios ¿para qué? Para volver a elevar la tierra, para volver a acercar la tierra hacia Él. Por eso van a trabajar donde está la mayor oscuridad, a Egipto, al fondo, a donde estaban los filisteos. ¿Para qué? Para enseñar, en el fondo, una forma de vida que le permita a la gente salir de su idolatría, salir de sus malas costumbres, de manera que conecten con la luz desde el bien y no en el fondo se traten de conectar desde el egoísmo, provocando cortocircuitos que los van, en el fondo, van en desmero de ellos mismos, porque les va a provocar hambre. Entonces, si nosotros vemos esto en nuestra alma, ¿qué es lo que tenemos? De nuevo, estamos nosotros acá en nuestro mundo físico, en pareja, ¿no es cierto?, con el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se elevan su alma, y el alma es el link que nos conecta con Dios infinito. Entonces, nos conecta con el mundo espiritual. Entonces, lo primero, el primer peldaño en nuestra carrera espiritual es la vasija, que es Malhut, que es el reino, donde se van a manifestar las acciones divinas que después se van a transformar en bendiciones acá abajo, por medio de nuestras acciones físicas, ¿sí? Y eso nos conecta con Malhut y despierta, al fondo, esta luz en nuestra alma que se llama fe. La gloria de Dios se llama fe. Cuando nosotros conectamos con la fe, estamos despertando la vasija espiritual. Tenemos un tremendo paso logrado para el ascenso de nuestra escalera espiritual. Entonces ahí podemos comenzar a expresar en el fondo este reconocimiento a Dios, nuestras bendiciones, el fondo que nosotros queremos en el fondo agradecerle, nuestro agradecimiento. Entonces eso qué provoca que despertamos al masculino celestial, que son los cielos. Acuérdense que Dios creó los cielos y la tierra es el femenino, el fondo Malhut, y los cielos son estos seis seres del medio, Gesed, Geburah, Tiferet, Saf, Jod y Yesod, que son el masculino celestial y corresponde a la Torah escrita, las emociones, ¿no es cierto? Lo que llamamos el árbol de la vida como un conjunto. Entonces, cuando se despiertan estos dos y se unen, ¿qué es lo que unimos? Unimos las siete sefirot inferiores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Unimos a la pareja celestial, porque la pareja en el mundo físico está unida. ¿Y eso qué provoca? Que se puedan posar las luces más altas del alma, ¿sí? ¿Y quién logró eso? Bueno, en la vida de Abraham, lo logró Abraham por medio del amor. En la vida de Isaac, lo logró Isaac por medio de la fuerza y el juicio. En la vida de Jacob, lo logró por medio de la misericordia y la verdad. Por eso ellos
cada uno constituye una columna del árbol de la vida. Igual que nosotros, que tenemos tres lados, un lado derecho, un lado izquierdo y un lado central, a Abraham, Isaac y Jacob corresponden las tres columnas del alma, ¿ya? El amor, el juicio y la misericordia. Y en el fondo eso permitió que, ¿qué? Que recibiéramos las luces más elevadas, que en el fondo la humanidad no pereciera como pereció en el diluvio, ¿sí? Que en el fondo, y tampoco se tuviera que dispersar como se dispersó durante la generación de la Torre de Babel, sino que recibiéramos las luces más elevadas. ¿Por qué? Porque estábamos conectando desde el altruismo con la luz, ¿sí? No estábamos haciendo desconexiones. Se comienza al fondo a reconocer que hay un solo Dios. Acuérdense que en la época de Abraham, en la época de Isaac, en la época de Jacob, había mucha idolatría, muchísima, y ellos eran revolucionarios a hablar de un solo Dios, de la conexión con la fe, de este Dios invisible, cuando todos tenían un Dios que era tangible. Y por supuesto, las tres sefirot de arriba, esta triada superior, que es donde está toda la luz del alma, son los cerebros del alma. Igual que nosotros en la cabeza tenemos toda la luz, en el fondo que va a iluminar el resto del cuerpo. Del cerebro están conectados con todas las conexiones, todos los nervios que conectan en el fondo lo que sea la función que ustedes quieran de nuestro cuerpo. Bueno, lo mismo en el alma. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué logran esto ellos? Porque ellos logran ascender desde lo más bajo, que es la situación en el cuerpo, hasta lo más alto, que en el fondo es la luz de Binah, del pensamiento, donde está toda la abundancia, donde están todas las bendiciones, el Walmart de las bendiciones, donde emana la libertad, la salud, ¿por medio de qué? De la Teshuvah, del arrepentimiento, ¿sí? Ellos hacen un arrepentimiento y lo hacen por toda la generación. Es espectacular lo que ellos hacen. Por eso tienen que bajar a dónde, donde está la situación más mala. En Egipto, el caso de Abraham y el caso de Jacob, y en el caso de Isaac, en el fondo, en ¿cómo se llama? Donde están los filisteos, lo que es hoy día Gaza. Y eso, ¿qué es lo que permite? Que se alinee la voluntad de Dios para que se manifieste acá en el reino, en Malhut. ¿Sí? Y aparece en nuestra alma automáticamente el nombre de Dios, el nombre inefable de Dios, que es Yud-Heh-Vav-Heh, que es el tetragramatón, que son como conectores, son como switch en nuestra alma para llenarla de luz. Igual que cuando ustedes aprietan un switch para prender la luz de su casa, bueno, el nombre de Dios lo que hace es prender esas tremendas luces en nuestra alma, y este nombre en particular prende la luz de misericordia, porque Yud-Heh-Vav-Heh, el atributo de este nombre de Dios es la misericordia. Entonces, vimos que Binah en el fondo corresponde al pensamiento, es decir, todo parte del pensamiento. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestra Teshuvah, porque nosotros no nos damos cuenta cómo nos levantamos pensamientos que son ídolos, que son en el fondo idolatría, porque idolatría es poner a Dios en segundo lugar. Cada vez que nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, estamos cometiendo un acto de idolatría. Y muchas veces lo hacemos inconscientemente porque nos ponemos imágenes mentales en nosotros y estamos creando algo, fondo, que nos está bloqueando la luz. Porque un ídolo, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es un velo que está impidiendo que la luz fluya como debería fluir. Por eso Dios te dice, no tendrás otros dioses ante mi faz, es decir, en el pensamiento, no te crees en el fondo pensamientos que en el fondo sean como velos que impidan que fluya la luz. No te crees ídolos, no pongas tu confianza en cosas que no son, que no soy yo, el fondo dice Dios, porque Dios es el principal. Cada vez que ustedes ponen, acuérdense de eso, siempre que ponen a Dios en segundo lugar, el fondo lo están cometiendo un acto de idolatría. Que es el ejemplo que me gusta usar porque estamos hablando de abundancia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes reciben su cheque de su trabajo, o les paga a alguien por el negocio que están haciendo y todo, ustedes ven el cheque y ven que está firmado por una persona y que corresponde a una empresa, etcétera. Y dicen, ah, y esta persona me está pagando y con esto voy a tener el ingreso y el sustento para mantenerme, etcétera, 30 días o lo que sea. Bueno, el que firmó, el que dio la autorización para la firma del cheque es Dios. El intermediario es la persona que firmó el cheque y te lo está pasando, pero el que dio la autorización para la firma del Dios para que tú recibas tu sustento, que está muy pendiente de ti, es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos esa manera de pensar y actualizamos nuestro modelo de la realidad en el sentido de que es Dios el que nos está proveyendo el sustento, solamente que a través de una determinada empresa, a través de una determinada persona, un determinado negocio, bueno, le quitamos poder a qué? Al ídolo. Y por lo tanto la luz fluye, porque no hay un velo, porque estoy asociando el efecto correcto con la causa correcta. Porque cuando yo asocio el efecto del ingreso, o sea, de la abundancia, del dinero, con la causa incorrecta, que es la persona que me está pagando y todo, estoy provocando un velo. Y ese velo lo que va a hacer es que me quede sin luz. A la larga me quedo sin luz. ¿Ya? A Abraham
viene después, ¿no es cierto? Aquí estábamos en Binah, estábamos en pensamiento, y después viene Abraham, Abraham es Gesed, que lo vimos, que te dice, no harás para ti imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra. Es decir, no crees una emoción, ¿ya? No crees una emoción, no ames a aquello que no corresponde ser amado, ¿sí? Ama a Dios, en el fondo. Eso es lo que viene Abraham a decir. Por ejemplo, que no amen a todos sus ídolos, que eran ídolos falsos, que en la vida de Abraham, que son falsas emociones, ¿ya? Por ejemplo, una emoción que te puede hacer mucho daño es el resentimiento, el odio, por lo tanto, la envidia. Por tanto, quedarse pegado en esas emociones, amar esas emociones, es como crearlas, ¿sí? Es como que tú estuvieras haciendo un ídolo con esas emociones. Porque eso viene de un pensamiento que estaba más arriba. Por eso es tan importante el tema de Abraham, que te va liquidando esas emociones. Conecta con el amor, conecta con la bondad, con la benevolencia, porque eso abre tu dar, ¿sí? Después viene el hijo de Abraham, que es Isaac. Y también tenemos un paralelo con él, en el fondo, en la Torá, que nos dice que revisa la iniquidad de los padres, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es decir, aquellos que no se conectan con Dios, que están conectados en el fondo con la transgresión, que en el fondo están alejados de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que están en un mundo de idolatría, de oscuridad, etcétera, por las razones que sean, porque esas almas están con mucho dolor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Su desconexión se traspasa a su descendencia. ¿Y qué te está diciendo la Torá? Se traspasa no solamente a sus hijos, sino que se traspasa a sus nietos y puede traspasarse hasta sus bisnietos hasta que sea corregido, porque en el fondo cuando Dios persigue esto, que persigue la inequidad, que es lo que está haciendo, está tratando de ayudar a esa alma a sanar eso. Y un alma se puede reencarnar en 4 generaciones, ¿ya? Entonces, ojo, porque en el fondo lo que aquí estamos viendo es que como un pensamiento que puede provocar una idolatría que afecta al abuelo, que afecta al hijo, y después tiene que venir una persona como Abraham como a corregirla, después un hijo a seguir corrigiendo. Eso se refleja en la clase que nosotros vimos cómo cavaban los pozos. Abraham cavó pozos, y después en la vida de Isaac los filisteos los taparon con tierra, y Isaac los tuvo que rescavar. Después viene el nieto, que es Jacob, que tiene que seguir corrigiendo, por eso Jacob tiene que bajar a Egipto, y que te dice la Torá, y que usa misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, cuando tú conectas con esto, conectas con el fondo, con Dios a través del altruismo, conectas abriendo tu dar, despiertas esto por medio de tu fe, por medio de tu estudio de la Torá, etcétera, para recibir las bendiciones, bueno, te vas a llenar de misericordia. Entonces, todos los juicios que tú puedas tener porque todos nos equivocamos, etcétera, la misericordia los va a endulzar, los vas a poder soportar y no solamente eso, te van a enseñar y te van a abrir más posibilidades de bendición. Después viene el bisnieto, la 4 generación, que es Joseph. Joseph, ¿dónde tiene que ir? A Egipto de nuevo, porque era mucho el daño que había en Egipto. ¿Y qué te dice? No pronunciarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano. ¿Qué quiere decir eso? Hay 2 pactos, nos enseña Abraham en su libro El Sefer Yetzirah. Un pacto es el pacto de la circuncisión del órgano sexual. Eso lo conocen todos ustedes muy bien y lo conocen muy bien de la historia de Abraham, que Abraham se tuvo que circuncidar. Pero el otro pacto de circuncisión es la circuncisión de la lengua, ¿ya? Es decir, el no hablar mal de las personas, el no cometer lo que en hebreo se llama la shonara, que es la lengua mala en el fondo, o la lengua del mal. No hablar con maledicencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando, estamos manifestando una realidad, estamos manifestando una energía, estamos creando un ángel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos mal de una persona, le estamos mandando una mala energía, literalmente malas vibras a esa alma, y eso le hace daño. Y como eso provoca un cortocircuito, después eso se nos devuelve. Entonces, ¿qué hace eso? Nos bloquea nuestra vasija de decir bendición. El justo, que es Yosef, que está acá, que es Yason en el fondo, que es el bisnieto, él tiene la circuncisión de la lengua y tiene la circuncisión del miembro, o sea, de su sexualidad. Él tiene una sexualidad, cuida su sexualidad, para no caer en el fondo en una pasión desbordada que te baje a un plano más animal, sino que usa la pasión pero la restringe por medio del amor para elevarlo, ¿sí? Hay pasión, pero restringida por medio del amor. No es una pasión desbordada que te va a llevar a un plano más alto. Entonces, eso es lo que hace el justo. Está con la circuncisión de su lengua y con la circuncisión de su miembro. Y finalmente viene la descendencia, estamos hablando ya de la 5.ª generación, que son los hijos de Israel, le dice,
la Torá, acuérdate del día del Shabbat, es decir, cuando ya están acá en Malhut, ¿sí? El caso de ellos, primero en Egipto y después en su tierra prometida. Si ustedes se fijan, todos, todos son parte de una gran corrección que emana de dónde? Del pensamiento de Dios, para alinear ¿qué? La voluntad divina con la acción. Tuvo que pasar todas estas generaciones para poder alinear la voluntad divina de Dios con la acción. ¿Por qué? Porque había mucha desconexión. Entonces veámoslo en la historia de José, para que ustedes lo puedan, en el fondo de esto, bajar y aterrizarlo. ¿Qué te dice la Torá? Ahí tenemos a Joseph, ¿no es cierto? Joseph ben Jacob, que es José, hijo de Jacob, ¿sí? Que se conoce en las películas como José de Egipto, en el fondo, otorgando semillas y grano a las distintas personas porque había hambre en la tierra. Y dice la Torá. Y hubo hambre sobre toda la faz de la tierra. De nuevo, ¿a qué le suena esto? Fíjense, vámonos un poquito para atrás para que lo puedan ver. Cómo se repite la historia. Y lo mismo es con nosotros en nuestras vidas. ¿Qué le pasó a Abraham? Hubo hambre en la tierra y tuvo que bajar a Egipto. ¿Qué le pasó a Isaac? Hubo hambre en la tierra y tuvo que irse a donde los filisteos a trabajar en la tierra para elevarla. ¿Qué le pasó a Jacob? Hubo hambre en la tierra, el hambre era grande. ¿Qué le pasó? Tuvo que bajar a Egipto. ¿Se fijan? Entonces, se repiten las historias de ciertas formas porque la corrección sigue, el tikkun, y la rectificación continúa. Joseph también tiene que vivir lo mismo que vivió su padre, su abuelo y su bisabuelo, ¿sí? Para poder seguir trabajando. ¿Y se acuerdan de los sueños del faraón? Los sueños del faraón, el faraón tiene un sueño, ¿no es cierto?, que es muy perturbador, que no lo deja en el fondo en paz, y congrega a toda su corte, a todos sus magos, a todos sus hechiceros y todos sus sabios, y nadie le puede responder qué significa el sueño hasta que sacan a Joseph de la cárcel, donde estaba en el fondo preso, y Joseph es el único que le puede interpretar los sueños porque Dios lo ilumina. ¿Y cuáles son los sueños del faraón? Soñó dos cosas distintas, pero que Joseph le dicen son un mismo sueño. Primero soñó que salían siete, en el fondo, vacas del Nilo, muy, muy grandes, muy bonitas, muy gorditas, y ellos se lo dicen que esas representan la abundancia. Pero después el faraón, después de ver todo eso, que estaba muy contento en esa parte de su sueño, ve que del Nilo salen siete vacas horribles, flacas, en el fondo, y se comienzan a comer las vacas más bonitas, sin dejar rastro de nada. ¿Y qué te dice la Torá? Que a pesar de que se comían las vacas, estas vacas grandes, bonitas, gordas y todo, estas vacas esqueléticas feas, no cambiaban su forma, seguían siendo feas y esqueléticas. Y el faraón quedó muy perturbado y con mucho miedo por causa de eso. Después, ¿qué te dice? Volvió a soñar y sueña en el fondo que hay siete espigas, el fondo de trigo, que es donde se va a sacar la harina para hacer el pan, maravillosas, preciosas, como estas que están acá. Pero inmediatamente, ¿qué ocurre? Aparecen siete espigas secas, que se secaron por un viento de oriente, te dice la Torá, que están secas, feas y todo, y en el fondo destrozan estas estas espigas que estaban bonitas, y como lo mismo que pasó con las vacas flacas con las vacas gordas. Entonces, eso perturba muchísimo al faraón y Joseph le dice, es todo un mismo sueño. Las siete vacas gordas representan 7 años de abundancia que van a venir a Egipto y las siete vacas flacas significan 7 años de hambruna que van a ir después de los 7 años de abundancia. ¿Y qué le dice Joseph? La hambruna va a ser tan grande que en el fondo no se va a recordar nada de la época de la abundancia. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo las vacas, como no cambian su forma espiritual, significa que la hambruna es tan grande que tú no te vas a acordar que en el fondo tenía mucha abundancia antes. Lo mismo con las espigas. Entonces, llevemos esto lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Qué te dice el rey Salomón en su libro Coelet, que es Eclesiastés 7:14? Dice, en el día del bien, por ejemplo, acá en el día de la abundancia, sé en el bien, o sea, goza en el bien, y en el día del mal, considera, es decir, en los días de escasez, considera. Elohim, Dios, hizo uno como el otro, para que el hombre no descubra nada después de él. Es decir, hizo uno como el otro. Es decir, la bendición es una. Primero hay abundancia y después hay escasez. Es la espiritualidad lo que nos permite manejar esta situación. Pero nosotros no vamos a poder evitar que primero haya abundancia y después haya escasez, o viceversa. Van a ser todos partes unas, como lo que nos dice la Torá. Y fue el día y fue la noche un día, es decir, hubo luz en el día y antes hubo oscuridad en la noche. Y esos dos juntos forman un día, ¿ya? Entonces es lo mismo acá. Hay misericordia, que son las vacas gordas, ¿no es cierto? Y también va a haber juicio, que son las vacas flacas o las espigas secas.
porque Dios hizo uno como el otro. Y la espiritualidad es lo que nos permite superar esta situación, para no quedarnos pegados en lo malo. Entonces veámoslo en nuestra alma. Tenemos 7 vacas gordas, ¿no es cierto? Son 7 abundancias. Veamos, en términos de la sefirot, ¿qué estamos hablando? Estamos haciendo la carroza de las 7 sefirot inferiores, ¿sí? Que ya los vimos, que es cuando juntamos el masculino celestial, que son estas 7 arriba, los cielos, que es en el fondo son las emociones, con la acción, que es la vasija, que es el femenino celestial. Entonces, cuando están estas 7 juntas, hacemos una carroza, ¿para qué? Para recibir la luz del alma, ¿ya? Que son de la triada superior, de estas 3 sefirot superiores. En especial, vamos a recibir la luz de Binah, que va a estar en el fondo aglomerando la luz de Keter y Jochma, el entendimiento. Vamos a estar recibiendo todas las bendiciones, ¿sí? Esta es la luz que va a iluminar hacia abajo y va a llegar hasta nuestro mundo físico en la forma de las bendiciones que nosotros estamos esperando, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque fuimos capaces de unir los cielos, que son las emociones, estas 6 sefirot de arriba, en el alma, con la tierra espiritual, que es la vasija espiritual, ¿sí? Que es la séptima sefirot, lo que llamamos Malhut, lo que llamamos el reino, lo que llamamos Shabbat, que es el femenino, abajo, ¿sí? Y esto está representado en el tabernáculo sobre el arca de la alianza, como los 2 querubines que se miraban. Entonces, cuando la pareja se está mirando, el masculino celestial con el femenino se están mirando, ¿qué es lo que hay? Abundancia, porque está hecha la carroza. Y por lo tanto hay misericordia. Son las vacas gordas, son las 7 espigas bonitas que van a dar de comer. Todo esto está dando de comer, está alimentando, está sustentando. Esto es lo que ustedes quieren en el fondo, esto es la abundancia que ustedes quieren. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay juicio? Porque venía la misericordia y venía el juicio también. El juicio son las 7 vacas flacas, por todas las desconexiones que había en Egipto, ¿sí? Por todas esas desconexiones que hubieron, todos esos pecados, toda la idolatría y todo, venían estas 7 vacas flacas que se iban a comer toda la abundancia, venían estas 7 espigas secas que iban a secar las bonitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo, en el alma, ¿qué es lo que ocurrió? El masculino está separado del femenino, por lo tanto se están dando la espalda a los querubines. Los cielos le están dando la espalda a la tierra le está dando la espalda a los cielos. Igual que una pareja. Cuando una pareja está enojada entre ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Se dan la espalda. No se hablan, se ignoran. ¿Sí? Eso es lo primero que hace cuando una pareja está ¿y qué es lo que ocurre ahí? La vasija, como la vasija está hecha del hombre y de la mujer, porque Dios en Bereshit 1.27, en Génesis 1.27, dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, es decir, a la pareja es la imagen de Elohim, ¿sí? Cuando están enojados, ¿qué es lo que hacen? La vasija se rompe, no es capaz de contener la luz. Por eso hay juicio, por eso hay vacas flacas, por eso hay escasez, por eso hay espigas. ¿Por qué? Porque no están unidos el masculino celestial, que son las emociones en el alma, con el femenino celestial, que son las acciones en el alma. Y como esto no está unido y no hay luz en el alma, no puede haber luz en el mundo físico. Por eso hay hambre en la tierra. ¿Y qué lo significa eso? Adivinen quién está a cargo. El faraón en su plenitud, que es el Satán, que es el ego, el mal, cuando el juicio severo, que está tirando una cortina que impide que nosotros recibamos las bendiciones. ¿Sí? Es el egoísmo, ese deseo de recibir solo para ti, eso es lo que está bloqueando. Por eso estás recibiendo juicio, porque hubo mucha desconexión. ¿El pecado qué es? El pecado es un deseo de recibir solo para ti mismo, es una desconexión. Eso es todo lo que es. Independientemente del pecado que sea, es un deseo de recibir solo para ti mismo, y eso lo que hace es bloquear tu vasija. Entonces, veamos cómo se sanó esta situación para los egipcios en la vida de Yosef y qué es la enseñanza de la Torá para todos nosotros en todo tiempo. ¿Cuál fue el pago que se hubo que hacer para poder vivir? Porque si te morías de hambre, te morías, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la Torá? Se los voy a leer muy rápido esto porque ustedes lo pueden ver en el capítulo 47 del Génesis, de Bereshit. Te dice, y desfallecía la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por causa del hambre. O sea, había mucho hambre. ¿Qué quiere decir eso espiritualmente? No había luz. ¿Por qué? Porque había mucha oscuridad a raíz de los pecados. Y recogió Joseph toda la plata que se hallaba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el grano que iban comprando. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se les acabó, en el fondo, cuando la tierra no producía, comenzaron en fondo, a comprar. Con la plata que tenían, comenzaron a comprar, en el fondo, granos para poder sembrar y tener que comer. Cuando se les acabó el dinero en toda la tierra de Egipto, sí, toda la tierra de Canaán, ¿qué fue lo que hicieron los egipcios? Le fueron a pedir pan a Yosef, ¿sí? ¿Y qué les dijo Yosef? Entregad vuestro ganado y os lo daré por vuestra ganancia. Es decir,
denme sus ganados y yo les voy a pasar en el fondo pan a cambio de su ganado. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como la tierra no producía, fueron obligados a llevar sus ganados a Joseph y Joseph les dio pan a los caballos y por los hatos de ganado menor y por los hatos de ganado mayor y por los asnos, de manera que los proveyó de pan y todos sus ganados aquel año. Es decir, todo ese año que la gente entregó sus ganados, Dios les dio pan a cambio de esos ganados. Pero siguió el hambre, porque parece que eran 7 años de hambruna. Y terminado aquel año, vinieron a él el año siguiente y le dijeron, no encubriremos de mi señor que habiéndose acabado la plata, y como ya se habían quedado sin plata, y se habían quedado sin el ganado, a mi señor, nada nos queda a la vista de mi señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, es decir, vender sus tierras, pasárselas a Joseph y en el fondo venderse ellos como esclavos, como siervos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cómpranos, le piden, cómpranos, y la misma gente le pide, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por el pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón, es decir, esclavos del faraón. Y danos simiente, así vivimos, no moriremos, y la tierra no quedará desolada. Simientes son semillas, pero en el sentido espiritual, ¿qué quiere decir eso? Almas, ¿sí? Danos simiente para poder tener almas, para poder tener hijos. ¿Por qué? Porque si no hay hijos, no hay posibilidades de reencarnación, no hay posibilidades de rectificar, ¿sí? Y si no hay posibilidades de rectificar, la tierra queda desolada. Espiritualmente, Malhut, si no tenemos personas, no hay conciencia, como las células. Si no hay células del cerebro, si no hay neuronas, la tierra queda desolada. No funciona el cerebro, no funciona el cuerpo. Entonces, adquirió Joseph todas las tierras de Egipto para el faraón, porque vendieron los egipcios cada cual en su campo a causa de haber prevalecido sobre ellos el hambre, de manera que la tierra vino a ser del faraón. Es decir, perdieron todo. Y el pueblo, ¿y qué hizo Joseph? Agarró al pueblo y los trasladó de ciudades. ¿Para qué? Para hacerlos romper con las malas energías con las que estaban conectando. Después, ¿qué dice la Torá? Dice, aquí que os he comprado y hoy vuestra tierra para el faraón. He aquí simiente para vosotros, sembrad pues la tierra. Es decir, les pasó la semilla a cambio de que él las había comprado. ¿Y qué te dice? Aquí instala una ley, Yosef, que dice, y será que los productos daréis la quinta parte al faraón. Nosotros estamos acostumbrados a dar el diezmo, porque Abraham nos enseñó a dar el diezmo. En el caso de Yosef, él decretó que fuera el 20%, es decir, la quinta parte de tus ingresos, de lo que tú sembraras y cosecharas, se lo tenías que dar al faraón. Los sabios nos enseñan que basta con que demos el 10%, que es el diezmo, ¿ya? Pero Joseph acá decretó el 20%. ¿Y para qué era eso? Tú te quedas con 4 quintos, o sea, con el 80% de lo que tú producías, y el 20% se lo tenías que dar al faraón. Veamos qué significa eso, ¿ya? ¿Y qué dijeron los egipcios? Ellos dijeron, y la vida nos has dado, hallaremos gracia a los ojos de mi Señor y seremos siervos del faraón. Es decir, Dios los salvó, Dios sustentó al mundo. O sea, todo lo que Joseph vivió fue para sustentar al mundo. Veamos qué significa esto para un egipcio. Ahí tienen al egipcio, en los años de abundancia, feliz, un amo y señor, ¿cierto? Con su mejor lino, etcétera. ¿Y qué significa ser egipcio? Espiritualmente significa tener una conciencia estrecha, porque estás conectado con tu puro deseo de recibir, en el fondo con mucho egoísmo. Por eso tú vas a conectar con la idolatría, por eso vas a conectar con el fondo, con el pecado, vas a conectar vas a hacer cortocircuito con la luz. ¿Por qué? Porque tu deseo recibir te gobierna. Entonces vas a donde tu deseo recibir te manda, es decir, tu ego. ¿Ya? Eso es un egipcio, una conciencia muy estrecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? A raíz de todo eso, no fueron capaces de, en el fondo, mantenerse en la abundancia y tuvo que venir el juicio, tuvieron que venir las 7 vacas flacas, las 7 espigas secas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Afectó primero lo más lejano. La tierra no producía. ¿Por qué? Porque virtualmente no hay Torah, ¿ya? No había luz, no había gente cumpliendo preceptos, no había haciendo, en el fondo, dando, haciendo el bien. Por eso, en el fondo, eso es lo más lejano, la tierra no produce. Cuando no hay Torah, la tierra no va a producir. Entonces, si la tierra no produce, lo que viene después es un ciclo que está más cerca de uno, más cerca del egipcio, que es, yo para poder comer, para poder alimentar a mi familia, tengo que comenzar a dar mi riqueza, toda la riqueza que he acumulado en los años de abundancia, en mi vida, etcétera, la tengo que comenzar a dar. Imagina una persona que acumula mucho dinero en su vida, pero en su vejez tiene muchas enfermedades que le salen un ojo a la cara, los tratamientos médicos y todo, y va perdiendo su riqueza entre sus enfermedades, etcétera. Bueno, eso es lo mismo. Comienza a dar su plata, su ingreso, a cambio de pan. ¿Qué es pan? Luz de la Torá. Eso es lo que le estaba dando Joseph. En el fondo, espiritualmente le estaba dando pan, que era luz de la Torá.
Como la hambruna continuaba, porque había habido mucha desconexión de Dios, había muchas transgresiones, viene un círculo que está más cercano al egipcio. ¿Cuál es ese? Tiene que vender su ganado, ¿ya? Los animales, en el fondo, son espiritualmente representan todas esas acciones, esos ángeles que nos proveen, en el fondo, de el animal que en la antigüedad te proveía de alimento, te proveía de leche, te proveía de carne, etcétera, te ayudaba a arar la tierra. Bueno, eso es como que ustedes comienzan a deshacerse sus bienes, su auto, en el fondo, su cosas de valor que tengan, las tienen que empeñar en el fondo para poder vivir. ¿Sí? Se va acercando en el fondo la pobreza a la persona, se va acercando la escasez, ¿ya? Porque se tiene que ir limpiando de todo ese juicio, lo que hace está limpiando toda esa oscuridad con la que había conectado. Finalmente llega el círculo más cercano a la persona, en que ya no le queda nada más que dar, y tiene que vender su tierra, en el fondo, y su cuerpo. ¿Qué quiere decir vender su cuerpo? Y en el fondo venderse como esclavo, ¿sí? Transformarse ¿cómo se llama? Un servidor del faraón, en este caso, que es la historia de los egipcios, ¿sí? Ya no tiene tierra, ya no tiene vasija, ¿ya? Entonces, solamente puede recibir el fondo como esclavo. Y por lo tanto pasa de ser un amo y señor, en el fondo, por no controlar su deseo de recibir y todo, a un esclavo. Pierde todas las ropas, todo su ropaje, toda su luz. ¿Y por qué? Porque en el fondo ahora él tuvo que dar. Si ustedes se fijan, como la tierra no produjo, producto de las desconexiones que habían, tuvo que dar su plata, cuando él solo era egoísmo, solo era deseo recibir para él mismo, tuvo que dar su ganado, o forzadamente, para poder sobrevivir, porque solamente era deseo recibir, y tuvo que dar, ¿qué? Su tierra y su cuerpo, o sea, su vasija. ¿Sí? Por eso transforma de este personaje acá atrás en este. Y ese es el secreto que está detrás de todo esto. Siempre los mensajes, Dios nos comienza a mandar los mensajes como círculos que están más alejados de nosotros. Primero se va a afectar, por ejemplo, alguna situación en el trabajo o en la ciudad lejana. Después se va a comenzar a afectar una situación en las plantas de la casa, en el jardín, etcétera. Después se va a comenzar a afectar algo dentro de la casa, hasta que finalmente llega a la persona y comienza a afectar el cuerpo de la persona, su salud o alguna cosa así. Es lo mismo. ¿Y cuál es la razón? Porque no hay, la tierra no produce y porque no hay Torah. Es la tierra espiritual, ¿ya? La tierra física no va a producir porque la tierra espiritual no hay Torah, no hay precepto, no hay un dar, no hay un altruismo. El altruismo, ¿qué es? Es lo opuesto al egoísmo, ¿sí? Es el dar. ¿Y nosotros cómo conectamos con eso? Con el deseo de recibir para dar. Y esa es nuestra clase hoy día, queridos. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela y feliz las respondo. Otra clase que tenga. Vamos a hacer una pregunta. Dice, díselo, dile. Ah, la otra clase que den, les voy a hacer unas preguntas. Y me gustó como habló las palabras, todo eso. Me gustó de veras. Feliz, encantado, feliz. Les quedó claro el fondo, la relación, el fondo que tenemos nosotros, cómo somos responsables de nuestra abundancia o de nuestra pobreza, y todo está en cómo nosotros, en el pensamiento que tenemos, y ese pensamiento se va a transformar en una emoción, y esa emoción se va a transformar en una acción. Esa acción se puede ir hacia el egoísmo, hacia el deseo de recibir solamente, que nos vamos a empobrecer a la larga, o se puede ir hacia el altruismo, hacia el deseo de recibir para dar, y ahí nos vamos a enriquecer. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Claro. Ah, súper. Gracias. Bueno, cualquier cosa me pregunta, pues, Belki, tú me avisas. Me dice que está la octava clase, ¿verdad? ¿Cuántas No, queda? la novena, queda una. La semana que viene la última. La semana que viene es la última. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Cuáles son los planes? Mira, yo tengo pensado que sería bueno hacer un curso como este, así, pero de Lana Bezkoaj, que es una de las plegarias más importantes del fondo del judaísmo, que es muy mística y tiene muchos secretos y nos va a conectar el fondo con todas las meditaciones y las enseñanzas para protegernos de la influencia de las constelaciones, ¿ya? Entonces, con el Ava de Joach, tú te pones por sobre el poder de las constelaciones, desde su influencia, que en el fondo es la historia de los patriarcas, que se elevaron por sobre el fondo su destino. Las constelaciones representan el destino,
Ya, todos nacimos con un destino, pero Dios te dice en el fondo, por medio de la fe, tú te puedes elevar por sobre ese destino. Pero eso no es tan fácil. Tienes que romper esa influencia. Entonces, bueno, apareció la nave Joás como un regalo para nosotros, para ayudarnos en el fondo a elevar nuestra alma por sobre esas influencias. Así que yo creo que por ahí vamos a irnos, Belkis. Ok, excelente. Muchas gracias. Gracias. Así que eso, pues chicas, me alegro que Ok, hayan estado aquí, a Judy, a Catalina también que está ahí en su tablet, les mando un saludo cariñoso, que estén muy, muy bien. y la nueva estudiante Lilian. Y Me Lilian también, la siento nueva bien estudiante. al escuchar la palabra de Dios. Vaya, voy a salir como nueva de aquí. Eso, súper. Oye, acaba de entrar una persona a la clase. Sí, ¿viste? Tamara acaba de entrar, pero entró al final de la clase. Tenemos, sí, no sé quién es Tamara. Saludos, Tamara. Tamara, te Saludos, mando un saludo. Tamara. Hola. Estamos terminando la clase, pero va a quedar grabada, así que Belkis te puedes contactar con Belkis para poder verla en YouTube. ¿Ok? Listo. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias, Vale. Tamara. Me puede enviar un mensaje, ¿ok? Y así yo te envío la clase. Cariños. Ok, Saludos. gracias. Ok, Cariño. gracias.